Hola hola, bienvenidos a Novelas del Conejo. Recuerda, todos los derechos reservados pero la diversión es de todos. Si quieres más capítulos, deja tu poderoso like, comenta qué historia quieres ver después, y suscríbete, que eso me motiva un montón para seguir creando. Ahora sí, ponte cómodo porque la historia está por comenzar. Compañero de equipo por tiempo limitado de Decán 186. Todavía nos falta una persona. Decán se reclinó en el sofá, inclinando la cabeza hacia arriba. Sin Morian, Decán sintió que la mitad de la diversión se había perdido. La mayor alegría de formar equipo con Morian fue que Decán no solo podía meterse con sus oponentes sino también meterse con Morian. Así que ahora, incluso si su escuadrón de mentes maravillosas incluía a ese holgazán del profesor Cat, solo tenían 4 miembros. Para esta evaluación de equipo de nivel 7, necesitaban encontrar un compañero de equipo temporal, para formar un grupo de 5 personas para comenzar el juego. Ve y pregúntale a su majestad el rey. Él seguramente te conseguirá el compañero de equipo de nivel 7 más adecuado, miau. El profesor Gato sugirió. ¿Cómo puedes ir al palacio cuando quieras? ¿Crees que su majestad el rey es tan libre? Decán le dirigió al profesor Cat una mirada de reojo. Incluso si Decán tuviera motivos suficientes para pedirle ayuda al rey, no podía darlo por sentado y tratar el palacio como un centro de servicio comunitario. A Decán todavía le agradaba bastante este rey que lo había estado ayudando en silencio. Mientras fueras prodecanista, Decán te trataría como un amigo. Entonces, incluso si tuviera que preguntarle al rey, Decán primero acudiría al director y seguiría los procedimientos normales de informe. Él no iría simplemente a molestar al rey directamente. Entonces, ¿dónde planeas encontrar un compañero de equipo, miau? El profesor Cat sintió que Decán no tenía intención de pedirle ayuda a nadie con el reclutamiento. Parecía que Decán ya tenía una respuesta en mente. Sin embargo, hasta donde sabía el profesor Cat, actualmente no había ningún estudiante en esta escuela que hubiera alcanzado el nivel 7. La evaluación del equipo de nivel 7 estipuló que el límite superior para los participantes era el nivel 7. Así que no valdría la pena si no encontraran un compañero de equipo de nivel 7. En realidad, creo que hay una candidata bastante adecuada, pero no sé si estará de acuerdo. En ese momento, Decán pensó en su querida hermana de otra madre. El brujo venenoso, Mio. Aunque Mio siempre se negó cortésmente a desafiar al mundo de las sombras, diciendo cosas como el personal administrativo no le gusta pelear ni matar o un estudiante del Instituto de Alquimia no necesita superar el mundo de las sombras para graduarse. Pero para esta evaluación del escuadrón de nivel 7, Decán lo pensó. En lugar de encontrar una persona normal desconocida, era mejor encontrar un amigo cercano infernal con una excelente compatibilidad. Tampoco sabía cuáles serían las reglas para la evaluación de este año del competitivo mundo de las sombras artificiales en equipos de 5 personas. Pero incluso si fuera el terreno más clásico de 5 contra 5, podrían tener a Cornelia en el carril superior, a Keroix en el carril central, a Decán en la jungla y al dúo Mio y Profesor Gato en el carril inferior. Muy sólido. No he visto a Mio desde hace unos días. Parece que se ha estado quedando en el palacio con Alice durante estas vacaciones. Decán pensó un momento, tomó al profesor Cat y decidió ir al palacio a buscar a Mio, el palacio del reino Norton. Una leve fragancia de flores flotaba en el jardín trasero, dando una sensación de tranquilidad. Decán, Mio y Alice habían acordado encontrarse aquí en un banco tallado en piedra blanca. Después de que los guardias de la corte transmitieron la solicitud de Decán de ver a Alice y su propósito, Alice rápidamente llevó a Mio para darle la bienvenida a Decán al palacio. Y Decán fue directo al grano y le contó a Mio su petición. ¿De verdad me quieres? Acabo de llegar al nivel 5 y mi clase es médico. Mio preguntó, con esa sonrisa que solía llevar en su rostro. Que tú digas que eres médico es tan ridículo como que yo diga que soy sacerdote. Decán meneó la cabeza con un esbozo de sonrisa burlona en su rostro. Ambos eran expertos en mentir sobre sus clases. Mio hizo pucheros, pero era obvio que esa mirada enfadada era una actuación. ¿Y yo qué? Si Mio no quiere ir, puedo ir contigo. Alicia se señaló a sí misma y preguntó ansiosamente desde un lado. Decán simplemente la miró. Luego dio una sonrisa cortés. Él no dijo una palabra.
Alice sintió que Decán la llamaba idiota, pero no tenía pruebas. Solo quería ayudarlos. Alice bajó la cabeza, juntó sus dedos índices y murmuró algo a un lado. Decán. Después de todo, eres la princesa. Si te sacamos del país, la naturaleza del viaje se vuelve completamente diferente. Alice. Está bien entonces. En realidad, Decán había considerado llevar al jefe a través del mapa. Después de todo, si pudiera llevar a Alice a través de una evaluación de escuadrón de nivel 7 una vez, ella definitivamente podría disfrutar la sensación de presumir. Pero esta vez ni la evaluación ni el viaje serían tan pacíficos. No tenían ningún problema en protegerse, pero si algo le pasaba a Alice, sería irreparable. ¿Te has dado cuenta? Si me uno a tu escuadrón como miembro temporal, solo Cornelia será la principal responsable del daño, y los otros 4 serán de apoyo. Mio parecía querer que Decán considerara adecuadamente la estructura del equipo y la viabilidad de una estrategia de proteger al único. Querida hermana, deja de fingir. ¿Acaso no sé si puedes luchar o no? A Decán no le gustaba que las personas con fuerza o superior se llamaran a sí mismos personal administrativo. Él conocía los resultados de la prueba de atributos de Mio. El potencial de crecimiento de sus atributos era muy extraño. No solo fuerza, sino también maná, resistencia y espíritu eran todos A. Decán nunca había visto a alguien cuyo potencial de crecimiento de atributos fuera tan equilibrado como el de Mio. Aún así, esta persona insistió en ser un trabajador administrativo. Mio. Pero con este viaje de ida y vuelta, perderé bastantes clases. Decán. El director dijo que concederá licencia, hay recompensas de créditos y aprobar la evaluación del escuadrón de nivel 7 cuenta directamente como un proyecto de graduación. Mio dudó por un momento, todavía luciendo un poco reacio. Entonces pongámonos de acuerdo de antemano. Si me voy a holgazanear como el profesor Gato. Miau, miau, miau. ¿Cómo se puede decir que jugar de apoyo es holgazanear? El profesor Gato parecía un poco insatisfecho con la cruda verdad de Mio. La sonrisa de Mio volvió a iluminar su rostro. Sin decir palabra, sacó una golosina especial para gatos de su bolsillo y se la ofreció al profesor Gato. Como si no pudiera controlarse, el profesor Gato se abalanzó y lo mordió. Miau, miau, miau. ¿Qué es esto? Miau. Está delicioso. Miau. La voz emocionada del profesor Cat llegó a oídos de los 3, sus ojos no podían apartarse de Mio. Sin embargo, Mio simplemente extendió ambas manos, esperando al profesor Cat. El profesor Gato dudó por un momento. Miau. Aún así saltó a los brazos de Mio. Decán miró al gato que había sido atraído tan fácilmente y suspiró, sintiéndose decepcionado. Sería mejor sacar menos al gato en el futuro. De lo contrario, quién sabe si algún día podría ser secuestrado por la Iglesia de la Resurrección. Al menos pon un poco de esfuerzo. Si no vas a ser un asesino, entonces sé un maestro del veneno, ¿de acuerdo? Decán dijo algo impotente. Ya que me lo has pedido tan sinceramente, haré una excepción y te ayudaré esta vez. Mio observó a Decán en silencio y, después de pensarlo durante un largo rato, finalmente aceptó. Decán. Entonces yo iré primero. Nos vemos en la escuela entonces. Mio. Está bien. Sin embargo, Mio notó que Decán todavía estaba allí de pie y no se había ido. Mio. ¿Hay algo más? Decanato. Devuélveme el gato. Mio. De mala gana, le devolvió el profesor Gato a Decán, murmurando un par de palabras con una voz casi inaudible. 187 Cornelia y Little Gray, 2 en 1. ¿Por qué no te has ido todavía? Mio notó que Decán solo había dado 2 pasos antes de detenerse nuevamente, mirándola como si tuviera algo que decir. No me vas a pedir más golosinas para gatos, ¿verdad? Mio no podía creerlo. Decán acababa de quitarle sin piedad al profesor Gato, pero tuvo el descaro de darse la vuelta y pedir comida para gatos. No, ¿podrías darme la receta directamente? Decán pensó por un momento y pareció decidir expresar sus verdaderos pensamientos. Mio permaneció de pie con las manos en las caderas, sacudiendo la cabeza mientras reprimía una risa. En realidad estaba divertida por la audacia de Decán. Mio. Realmente no me tratas como a un extraño en absoluto, ¿verdad? Decán.
No es que no quiera prestarte al profesor Gato, pero se supone que debe regresar a Conilia hoy. Una vez que termine la evaluación, te ayudaré a hacer nuevas tarjetas. Mío, sospecho que todavía necesitarás mi ayuda cuando hagas esas nuevas tarjetas. Me viste a través de mí, jaja. Dekan se rió, rascándose torpemente la parte posterior de la cabeza. ¿No te molesta la conciencia por aprovecharte de mí de esta manera? ¿Realmente puedes llamarlo gorronear cuando es entre amigos? Suspiro. Mío dejó escapar un suspiro, su expresión decía me doy por vencida contigo. Luego le pidió a un asistente real que trajera lápiz y papel, escribió una receta y se la entregó a Dekan. Toma, recuerda darme 10 tandas una vez que las hayas hecho. 10 lotes. ¿Llevas la ley de protección de los derechos del consumidor grabada en tu alma? ¿Qué quieres decir? Nada. 10 lotes serán. Después de una pequeña charla, Dekan se despidió de Mio y Alice una vez más y abandonó el palacio. Miau, Dekan, eres el mejor. El profesor Gato yacía en los brazos de Dekan, su voz se volvía mucho más dócil. Sin embargo, Dekan no dijo nada. Sintió que el profesor Gato podría haber entendido mal algo. Si te diera esto todos los días, terminarías comiendo hasta volverte estúpido. Dekan solo quería hacer este nuevo tipo de herramienta para atraer gatos para Conilia para ver si podía usarla para engañar a más gatos en Back Mountain. Después de todo, Dekan la había notado mirando hacia la montaña trasera con un dejo de melancolía de vez en cuando. El hecho de que siempre asustaba a los gatos era un gran arrepentimiento para ella. Entonces, al regresar al dormitorio, Dekan comenzó a desarrollar las nuevas golosinas para gatos. Cuando terminó el prototipo ya era de noche. El profesor Gato había estado esperando ansiosamente al lado de Dekan, lamiéndose los labios de vez en cuando. Dekan no había planeado dejarlo comer más hoy, pero al verlo lucir tan lamentable, le dio un pequeño trozo. Sin embargo, después de que el profesor Gato lo devorara, sus ojos permanecieron fijos en las golosinas que quedaban en la mano de Dekan. Más, miau. No puedo dejarte tener más hoy. Dekan se negó rotundamente. Luego usó Transformationar Elfcat para convertirse en Little Guy, con la intención de probar la herramienta para atraer gatos que él mismo había hecho. Si el efecto fue sobresaliente, Dekan podría tener la oportunidad de cronometrarlo bien, sacar una golosina para gatos y transformarse en un gato antes de que el maestro tome por la fuerza su cuerpo la próxima vez. Si ni siquiera Dekan podía controlar su apetito, entonces el maestro sería aún menos capaz de hacerlo. Él realmente quería ver cómo luciría el maestro, quien siempre peleaba con él por comida, como un gato protegiendo sus golosinas. Un demonio convertido en gato sería todo un espectáculo. Efectivamente, tan pronto como Dekan se convirtió en gato, sintió que la atracción de las golosinas era instantáneamente irresistible. Aunque intentó contenerse lo mejor que pudo, instintivamente tragó saliva. La calidad del producto fue un gran éxito. Cuando llegaba el momento, le daba algunos de los productos terminados a Conilia y ella los llevaba a Back Mountain. Si se combina con T-Corpses Rampage para estimular el apetito de los gatos, debería ser posible hacer que los gatos en la montaña trasera pierdan la razón y se acerquen a Conilia. Una vez que comprendieron que Conilia no era peligrosa, naturalmente podrían estar dispuestos a aceptar su bondad en el futuro, incluso sin las herramientas. Sin embargo, mientras Dekan luchaba contra su propio apetito y pensaba las cosas, el profesor Gato vio una oportunidad y decidió hacer un intento audaz. Le dio una patada al gato Dekan a un lado, le arrebató la golosina con la boca y se dio vuelta para correr. Gato ladrón. ¿No aprendiste la lección al robarme mis pociones la primera vez que nos vimos, miau? Dekan, volviendo en sí, estaba tan molesto que quería reír. Este gato cabrón realmente arriesgaría su vida por comida a veces. Miau, miau, miau. El profesor Gato corría salvajemente, tragándose la golosina cada vez que tenía la oportunidad. Una vez que terminó la comida, lo máximo que Dekan pudo hacer fue regañarlo. Finalmente, aunque había comido la golosina, el gato Dekan todavía lo tenía inmovilizado en el suelo. Maldita sea, miau, no puedes comer demasiado de esto. Dekan sabía muy bien que las golosinas especiales para gatos de Mio eran más como medicina que como comida. No tenía ninguna intención de darle esta pieza al profesor Gato. Miau miau miau, no volveré a robarte tu comida.
El profesor Gato dijo algo agraviado. Eso es lo que dijiste la última vez, miau. Decán consideró que el profesor Gato era un reincidente que se negaba a aprender. Maullido. El profesor Gato sintió que Decán no podría dejarlo escapar tan fácilmente esta vez. En ese momento, pareció haber algún movimiento afuera de la puerta de Decán. Incluso antes de ver a la persona. Con solo escuchar esos pasos familiares, tanto Decán como el profesor Cat adivinaron instantáneamente quién era el visitante. Tenía que ser Cornelia, quien había notado que el profesor Cat no había ido a su casa durante mucho tiempo y había venido al dormitorio de Decán a buscarlo. El profesor Gato tuvo una inspiración repentina y gritó: «Cornelia. Sálvame, miau». «¿Qué pasa?». Cornelia, que originalmente tenía la intención de llamar antes de entrar, abrió la puerta sin dudarlo, buscando ansiosamente al profesor Cat. Ella pensó que el profesor Gato estaba en peligro. Después de haber esperado tanto tiempo en casa sin que apareciera el profesor Gato, ya estaba extra preocupada. Sin embargo, al entrar, solo vio a Little Gray sujetando la cabeza del profesor Cat, como si fuera un gato matón que se mete con uno honesto. Pequeño Gray, no puedes intimidar al profesor Gato. Cornelia se apresuró a acercarse y recogió a Little Gray. Ella separó a los dos gatos que parecían estar peleando. Aunque Cornelia estaba regañando a Little Gray, su tono estaba lleno de una ternura y alegría indescriptibles. Hacía mucho tiempo que no veía a Little Gray. Este fue el primer gatito que estuvo dispuesto a acercarse a ella. Pensó que tal vez no tendría otra oportunidad de verlo, pero de repente lo encontró nuevamente así. Decán en realidad había dudado por un momento acerca de si volver a su forma humana. Antes de que Cornelia abriera la puerta, existía una cierta probabilidad de que pudiera haber disipado con éxito la magia de transformación. Pero si lo vieran todo terminaría. Además, si volviera a cambiar, lo primero que Cornelia vería al abrir la puerta probablemente sería Decán en forma humana inmovilizando al profesor Cat en el suelo, lo que sería muy difícil de explicar. Así que decidió ir a lo seguro. Al ver lo increíblemente feliz que estaba Cornelia, Decán se sintió un poco impotente. Había pensado que tener al profesor Gato sería suficiente para reemplazar a Pequeño Gris por Cornelia. Entonces, al encontrar formas que le permitieran acercarse a más gatos, debería haber podido olvidarse de Little Gray. No esperaba que ella todavía sintiera tal debilidad por Little Gray y que nunca lo olvidara. Profesor Gato, ¿dónde está Decán? Cornelia sostuvo a Little Gray y examinó la sala de estar, pero no encontró ningún rastro de Decán. Fue al palacio hace un rato, miau. Mientras estaba fuera, invité en secreto a Little Gray a comer algo rico, miau. El profesor Cat naturalmente ayudó a Decán a encubrir la mentira. Tenía un acuerdo con Decán de que nunca revelaría que Little Gray se transformó de Decán. Era parte de la garantía postventa de la tarjeta. Después de comprender la situación, Cornelia rápidamente cayó en un estado de conflicto. Sintió que debía dejar ir a Little Gray y llevar al profesor Cat a casa como habían acordado. Pero ahora, ella no quería dejar ir a Little Gray. Porque no sabía cuándo volvería a ver a Little Gray. Incapaz de decidir por un momento, cayó en un estado de ansiedad. Cornelia, ¿por qué no te llevas a Grayito a casa hoy, miau? No es seguro dejarlo en la carretera tan tarde. No te preocupes por mí, me quedaré aquí en casa de Decán un día más. El profesor Gato tuvo otra inspiración y le dijo a Cornelia. El pequeño Gray, sostenido por Cornelia, inmediatamente le siseó al profesor Gato con enojo. Miau. Originalmente quería elogiar al profesor Gato por haber dado con una buena explicación. No esperaba que el profesor Gato lo apuñalara por la espalda inmediatamente después. Este cabrón del profesor Gato debe estar guardando rencor. ¿En serio? ¿Está bien? Los ojos de Cornelia brillaron con luz. Sin darse cuenta, abrazó a Little Gray con más fuerza y, temerosa de lastimarlo, rápidamente lo aflojó un poco. Por supuesto, miau. El profesor Gato se dio la vuelta y se puso en cuclillas en el suelo mientras respondía. Mientras no mirara a Decán, no le tenía miedo. Gracias, profesor Gato. Vamos, vamos. De todas formas, me estoy cansando de mirar a este gato gris. El profesor Cat instó apresuradamente a Cornelia a que se llevara a Decán. De esa manera podría escapar de su destino. Conocía bien a Decán.
Aunque Decán era excepcionalmente vengativo con sus enemigos, no le guardaría mucho rencor a un lindo gatito como ese. De vez en cuando, Decán lo dejaba salirse con la suya. Entonces, llena de gratitud, Cornelia llevó a Little Gray de regreso a su dormitorio. Esta era la primera vez que Decán visitaba el dormitorio de Cornelia. Rara vez visitaba los dormitorios de sus amigos, porque pasaba la mayor parte del tiempo enterrado en su taller haciendo tarjetas. Así que si había algo, sus amigos normalmente venían a su dormitorio a buscarlo. Después de entrar en la habitación, Cornelia bajó a Little Gray. El pequeño Gray levantó la cabeza y miró a su alrededor. La disposición del dormitorio era similar a su propio dormitorio. También estaba muy ordenado. La única diferencia era que a Cornelia parecía gustarle mucho las plantas y las flores, ya que tenía bastantes plantas en macetas en el dormitorio. Vamos a darte un baño primero. Cornelia se puso en cuclillas y observó a Little Gray mientras preguntaba. Miau, miau, miau. El pequeño Gray dio 2 pasos hacia atrás, dejando escapar un grito de firme negativa. Definitivamente no quería que Cornelia lo ayudara a bañarse. Pero si no te bañas, no puedes dormir conmigo. El pequeño Gray retrocedió 2 pasos con firmeza, lo que significaba que no se bañaría en absoluto y que estaba listo para huir en cualquier momento. Era un gato con principios y nunca permitiría que ocurrieran tramas tan cliché. Cornelia frunció los labios con impotencia. El clima a finales de febrero todavía era un poco frío. Está bien, no tengas miedo, no nos bañaremos. Cornelia seguía siendo demasiado indulgente con el pequeño Gray. Cogió al gato, ahora relajado, lo llevó al dormitorio y lo colocó sobre la cama. Luego ella también se acostó en la cama, mirando a Little Gray. Pequeño Gray, hace mucho que no te veo. Cornelia tocó la cabeza de Little Gray, hablando alegremente. Maullido. Te extrañé mucho. ¿Podrías venir a verme más a menudo en el futuro? Maullido. El pequeño Gray bajó la cabeza, pareciendo bastante conflictuado. Como pensaba, no te gusta vivir en un dormitorio, no te encerraré, no te preocupes. Cornelia parecía comprender los hábitos de Little Gray. Era un pequeño vagabundo de espíritu libre, que no se conformaba con ser alimentado por humanos como el profesor Gato. El pequeño Gray asintió. Cornelia podía sentir que Little Gray confiaba mucho en ella. Aunque Pequeño Gris era un gato muy arrogante e inteligente, nunca dudaba de nada de lo que ella decía. Ella acarició el suave pelaje de Little Gray. ¿Cuándo te volveré a ver la próxima vez? El pequeño Gray no respondió, pero él se acostó tranquilamente al lado de Cornelia. Parecía que quería asegurarle que, al menos por ahora, no huiría. Tú y el profesor Gato son completamente diferentes. Cornelia sentía que el profesor Gato era un gato parlanchín que no se quedaba quieto escuchando a la gente a menos que fuera una historia que quisiera oír. Mientras que Little Gray era un gato que parecía distante pero que la escuchaba con mucha paciencia mientras ella hablaba. En realidad, soy muy estúpido y no se me da bien socializar. Solo tengo fuerza bruta y ahuyento o lastimo fácilmente a la gente. Pero no me tienes miedo en absoluto. Cornelia se sintió excepcionalmente afortunada hoy, su estado de ánimo era increíblemente agradable y con un gato dispuesto a escuchar sus pensamientos internos, no pudo evitar ponerse sentimental. Originalmente, cuando llegué por primera vez al Reino Norton, todavía me preocupaba que la vida fuera muy difícil. Maullido. A Little Gray le preocupaba que Cornelia hubiera sido maltratada. En realidad, no es nada difícil. Cada día es muy tranquilo y feliz, y he hecho muchos buenos amigos. Cornelia continuó. El pequeño Gray levantó la cabeza y miró a Cornelia sin comprender. Esta fue la primera vez que escuchó a Cornelia terminar una frase tan larga completamente sin tartamudear. Había una sonrisa en su rostro de la que ella ni siquiera parecía ser consciente. Todo esto es porque lo conocí al principio. Cornelia añadió otra frase y la sonrisa en su rostro se hizo aún más evidente. Maullido. El pequeño Gray parecía algo aturdido. Al profesor Gato siempre le gusta preguntarme sobre mis historias diarias. Me acostumbré y sin darme cuenta te las dije, pequeño Gray. Cornelia se puso nerviosa y comenzó a tartamudear de nuevo, cuando de repente se dio cuenta de que su tema podría ser un poco aburrido. Ella sabía que Little Gray podía entender perfectamente sus palabras. Era solo que Little Gray podría no ser tan competente en el idioma del Reino Norton como el profesor Cat.
Solo podía escuchar pero no hablar. O quizás simplemente no le gustaba expresarse. Debes encontrar mis temas muy poco interesantes. Miau miau. Sin embargo, Little Guy simplemente negó con la cabeza. Él no creía que Connie estuviera hablando de temas aburridos. Al contrario, estaba dispuesto a seguir escuchando. Pequeño Gray, eres tan bueno. Connie abrazó emocionada a Pequeño Gray. De esta manera, Connie siguió abrazando a Pequeño Gris y susurrándole al oído hasta altas horas de la madrugada. No fue hasta que estuvo agotada que se acostó en la cama y cayó en un sueño profundo. El pequeño Gray, con aspecto algo agotado mentalmente, se arrastró silenciosamente fuera de los brazos de Connie. Miró la figura dormida de Connie, la arropó y luego saltó al alféizar de la ventana, saltando ligeramente. 188 Decan tortura al cerebro en línea, 3000 palabras. 2 días después. Hoy marca el comienzo del segundo semestre para los estudiantes de primer año en la Academia Wenli-T. Decan reanudó su pacífica vida universitaria. Sin embargo, después de experimentar otro mes de esta vida tranquila, él y sus amigos emprenderían su viaje para la evaluación del escuadrón de nivel 7. Si bien Decan podía llevar una vida estable siempre que permaneciera a salvo en la capital real, necesitaba poder ingresar a los mundos de las sombras de orden superior. Solo ingresando al séptimo o incluso al octavo orden del mundo de las sombras podría acceder a la historia posterior del Reino Santo y ayudar a su maestro a recuperar las partes faltantes de su memoria. Y además, algunas cosas sobre sí mismo. Decan también tenía la sensación de que no era el único conectado al Reino Santo. Tal vez los amigos que le rodeaban también tenían vínculos y enredos con el Santo Reino. Fue como el destino. Se conocieron en el mundo real, desafiaron juntos al mundo de las sombras y se encontraron con el Reino Santo. Era como si el Reino Santo, los mundos de las sombras los estaban llamando. Había un trozo de historia que tenían que desenterrar. Decan arregló su ropa, se preparó para asistir a su única clase del día y luego planeó regresar a su dormitorio para comenzar a hacer tarjetas. Decan no eligió ningún curso electivo este semestre. Por un lado, porque ya tenía créditos más que suficientes. Por otro lado, iba a estar bastante ocupado este semestre. La evaluación del escuadrón de nivel 7 estaba a 1 mes y medio de distancia, y necesitaban partir medio mes antes para asegurarse de llegar a tiempo. Así pues, a Decan le quedaba 1 mes para prepararse. Necesitaba crear algunas de las cartas de nivel 4 más prácticas posibles antes de partir. Después de todo, Decan estaba 100% seguro de que alguien vendría a buscar problemas esta vez. A esa gente sin duda le tocaría jugar específicamente contra él, llevando consigo un mazo lleno de cartas de contraataque. Por ejemplo, su esclava Isabelle había traído muchas cartas como escudo de dolor y contador de hechizos cuando se batió en duelo con él. Si Decan no hubiera poseído una ventaja de información, habría sido difícil mantenerla bailando en la palma de su mano. Si todo iba bien, cuando el equipo de Beautiful Mind terminara la evaluación, el viaje de regreso a la escuela tomaría otro medio mes. Para entonces, ya sería a principios de mayo. Entonces podría considerar el asunto de conquistar un mundo de las sombras del séptimo orden. Sin embargo, los mundos de las sombras del séptimo orden no eran algo con lo que pudieran simplemente enfrentarse cuando quisieran desafiar a uno. Su frecuencia de aparición era baja, a diferencia de los mundos de las sombras de orden inferior que estaban disponibles en cualquier momento. Solo podrían solicitar un desafío una vez que apareciera un nuevo mundo de las sombras del séptimo orden. En ese caso, Decan y Connie tendrían que dejar en suspenso por un tiempo el asunto de atacar a Morian. Después de todo, Croix estaba ahora en el segundo semestre de su tercer año. Querían ayudar a Croix a limpiar un mundo de las sombras este semestre si era posible, para que no se arrepintiera. Además, según los patrones de desafío de Morian, desafiaría un mundo de las sombras como un reloj en las mañanas del 1 de abril y el 1 de junio. Aunque Decan y Connie podrían seguir formando equipo como dúo para atacar a Morian en esas dos fechas. El 1 de abril, Decan participaría en la evaluación del equipo de nivel 7, por lo que los horarios entraron en conflicto. Y si atacaban a Morian el 1 de junio, el mayor tiempo de recuperación para los mundos de las sombras de alto nivel significaba que, tras desafiar un mundo de las sombras de sexto orden, quedarían atrapados en un tiempo de recuperación de más de 1 mes.
Si un mundo de las sombras de séptimo orden se actualizaba durante ese tiempo, solo podían observar con impotencia, perdiendo potencialmente la oportunidad de que Croix completara un mundo de las sombras antes de graduarse. Por lo tanto, Decan y Cornelia decidieron priorizar a Croix y esperar hasta que terminara este semestre para tratar con Morian. Entonces, probablemente desafiarían solo un mundo de las sombras este semestre antes de que terminara. Luego vendrían las felices vacaciones de verano. Hubo un acontecimiento importante durante las vacaciones de verano entre el primer y segundo año. Ese fue el raro Festival de Héroes de la Asociación del Reino Unido que ocurre una vez cada 5 años. Decan, Cornelia y Croix habían acordado ir juntos al Festival de los Héroes. Esta fue una cita hecha anteriormente, cuando Decan y Cornelia estaban desafiando mundo de las sombras. Ventisca en las montañas estériles, con la nueva amiga que hicieron en el mundo de las sombras, la joven Lilith. El reino que albergó el Festival de los Héroes este año fue la ciudad natal de Lilith, que estaba en el sur. Y Morian también estaba escondido en los países del sur. Decan creía que un oportunista como Morian no se perdería un evento de gran escala como el Festival de los Héroes. Cuando llegue el momento, quizás puedan capturar a Morian en el mundo real. Decan sintió que había muchas cosas que esperar y sus planes de viaje estaban repletos. Entonces, antes de partir, el afable Decan sacó primero el Evangelio de Decan para darle a Laxas VI su maldición diaria. Después de pensarlo un poco, decidió regalarle a Laxas VI una maldición extra de intensidad estándar hoy. Esto haría que Laxas VI se diera cuenta de que no creas que puedes relajarte solo porque te han maldecido una vez en el día. Sin inyectar maná adicional, una segunda maldición no le haría sufrir una reacción violenta como una hemorragia nasal, como sucedió cuando maldijo a Houston, el rey del reino Rake. Así que Decan no se esforzó demasiado esta vez. Después de completar las 2 maldiciones, aunque el cuerpo de Decan se sentía un poco fatigado, partió hacia la escuela para el nuevo semestre de un humor excepcionalmente brillante. Mientras tanto, países del norte. Palacio del Reino de Tomafes. En un gran salón de estilo antiguo se esculpieron en las paredes murales realistas de epopeyas heroicas que brillaban intensamente bajo las magníficas luces. Sentado en el trono al final del salón estaba un hombre poderoso y autoritario. Era el gobernante del reino Tomafes, Laxas VI. La luz de la sabiduría parpadeó en los ojos de Laxas VI, y tenía una expresión arrogante, como si mirara hacia abajo a todas las cosas del mundo. Su Majestad, ya está listo el plan para la evaluación del escuadrón de nivel 7. La Iglesia de la Resurrección ha accedido a cooperar. Tenga la seguridad de que esta cooperación no requiere mucha intervención por nuestra parte. El deseo de la Iglesia de la Resurrección de eliminar a Decan parece incluso más urgente que el nuestro. El acuerdo fue más sencillo de lo imaginado. También he preparado una contingencia. Cuando llegue el momento, estaremos completamente limpios, sin ninguna prueba que indique que hayamos cerrado este trato con la Iglesia de la Resurrección. Incluso si Decan tiene la suerte de escapar, no tendrá ninguna prueba para venir a buscarnos problemas. Simplemente tendrá que sufrir en silencio. Laxas VI escuchaba los informes de misión de sus confidentes, asintiendo repetidamente. Su estado de ánimo fue mejorando poco a poco. O así fue. Sin embargo, en el siguiente instante, ¡puaj! Con una expresión de conmoción y furia, Laxas VI se llevó las manos al pecho y comenzó a retorcerse contra el respaldo de su trono. Su Majestad. El sacerdote que estaba a su lado, al ver esto, se movió rápidamente para disipar el estado maldito. ¿No dijiste que era imposible que alguien volviera a maldecirme? ¿Y ustedes, cuántas veces han registrado todo el palacio? Laxas VI contuvo el aliento, jadeó varias veces y luego rugió al sacerdote y a sus subordinados. Esta era la tercera vez que se veía afectado por este estado maldito. Era como si lo maldijeran una vez al día, como un reloj. Y el momento era impredecible. Le pido disculpas, Su Majestad. Esto es realmente desconcertante. La expresión del sacerdote también estaba llena de confusión. Incluso comenzó a sospechar que su propio cultivo era demasiado superficial, ya que no podía sentir el lanzamiento de hechizos en absoluto. Entonces búscalo una y otra vez. Hasta que lo encuentres. Si no lo encuentras, amplía el área de búsqueda.
Laxas rugió exasperado, aunque no estaba claro a quién le estaba gritando. De todos modos, nadie que oyó esas palabras se atrevió a llevarlas a cabo con nada menos que total seriedad. Por orden vuestra, Majestad. Prefiero matar a inocentes antes que dejar ir a alguien sospechoso. Quiero que esta maldición pare de inmediato. Mañana quiero ver la cabeza del tipo que me maldice. Laxas VI ahora estaba seguro de que lo estaban atacando. Durante los recientes disturbios en el reino Raque, un misterioso lanzador de hechizos había estado moviendo los hilos en secreto. Aunque el misterioso lanzador de hechizos solo había impulsado indirectamente la lucha interna en el reino Raque, mucha gente especuló que este lanzador de hechizos era el verdadero cerebro detrás de todo. Después de todo, él fue quien dio el empujón final a esa piedra rodante que, una vez fuera de control, sería imparable, provocando que el reino Raque se derrumbara a una velocidad frenética. Esto llevó a muchos a preguntarse, ¿era realmente solo un lanzador de hechizos con excelentes técnicas de maldición? ¿Quién sabía cuántos diseños alguien con la habilidad de alimentar las llamas desde las sombras ya había colocado en el reino Raque de antemano? Los diversos príncipes tal vez no eran más que peones con los que jugaba. Tal vez todo el reino Raque había caído bajo su control hacía tiempo, y él simplemente había elegido el momento perfecto para revelar su obra maestra al mundo. Un misterioso lanzador de hechizos capaz de manipular todo desde la sombra sin duda infundía miedo en el corazón de cualquiera. Debido a la guerra en el reino Raque, Laxas VI, como líder de los países del norte, también se había visto abrumado por dolores de cabeza. Justo cuando Laxas VI pensó que este misterioso lanzador de hechizos mantendría un perfil bajo por un tiempo, descubrió para su sorpresa que lo habían perseguido. Este extraño método de infligir maldiciones sin dejar rastro fue sin duda obra de ese misterioso lanzador de hechizos. La maldición continua era como un presagio de muerte, transmitiéndole a Laxas VI que se había convertido en el nuevo objetivo. Eso hizo que Laxas VI se sintiera inquieto incluso cuando estaba enfurecido. Sin embargo, mirándolo desde el lado positivo, este lanzador de hechizos parecía capaz de maldecirlo solo una vez al día. Al menos podría estar tranquilo por el resto del día. Sin embargo, inmediatamente después, Laxas VI sintió ese dolor familiar nuevamente. Como si quisiera darle una bofetada en la cara, una segunda maldición lo golpeó. El sacerdote también fue rápido y disipó la maldición de Laxas VI. ¡Ah! ¿Quién es? ¿Quién es exactamente? ¿Me estás mirando? Laxas VI se agarró el cuero cabelludo, con los ojos inyectados en sangre. Sentía que si esto continuaba se volvería loco. El oponente era como un dios observándolo desde arriba, lloviendo continuamente castigos para torturarlo lentamente. Y como un fantasma, no pudieron ser capturados. No dejes que te encuentre. Si no, te haré morir de la forma más cruel posible. El rugido de Laxas VI pareció resonar en todo el palacio. Ya había convocado a la capital a tantos poderosos del séptimo y octavo orden expertos en magia como fuera posible desde todo el reino para que lo ayudaran a realizar una investigación exhaustiva. En una semana como máximo, las potencias se reunirían. Para entonces, ni una mosca podría salir volando de la capital real. Laxas VI no escatimaría en gastos para investigar hasta el final hasta que ese arrogante e increíblemente despreciable hechicero fuera arrestado. Si estás escuchando esto en otro canal que no sea Novelas del Conejo, por favor repórtalo. Recuerda que este contenido solo lo encuentras aquí, así que apoya al canal y disfruta de las historias con nosotros. 189 Decan se ha convertido en un experto internacional en antiterrorismo 3K. Pasó un mes en un instante. Todavía faltan 3 días para que comience la evaluación del equipo de nivel 7. El anfitrión, el reino Randier, está ubicado al norte del reino Nortón y es considerado uno de los reinos más grandes de la región central. Viajar más al norte desde el reino Randier por una cierta distancia conduciría a la frontera de los países del norte. Debido al fuerte énfasis del reino Randier en la libertad y las regulaciones flexibles, es muy adecuado como anfitrión de eventos de la Federación de Reinos a gran escala, ya que ni el evento en sí ni los participantes requieren aprobaciones engorrosas. En este momento, en las afueras de la capital real del reino Randier, un caballero con armadura plateada tenía una expresión seria en su rostro.
Se quedó con los brazos cruzados, mirando hacia el horizonte lejano. El capitán Caballero Gavin, líder de los caballeros de la guardia de la capital real del reino Randier, había escuchado desde el principio que se esperaba que el escuadrón de la mente hermosa llegara al reino Randier hoy. Cuando el capitán Caballero Gavin escuchó por primera vez el nombre de este escuadrón, realmente no supo qué comentar. También había oído un poco sobre los hechos de Deccan. ¿Cómo se atreven a llamarse mente hermosa? Aunque Gavin creía personalmente que Deccan y su escuadrón podrían encontrar dificultades en la evaluación de escuadrón de nivel 7, ya que la diferencia de nivel del equipo era una debilidad significativa y varios miembros con características distintas eran fácilmente atacados. Sin embargo, Gavin sintió que no importaba si Deccan pasaba esta evaluación o no, inevitablemente traería algunos cambios a la capital real. Como capitán caballero, a Gavin no le preocupaba en absoluto si Deccan podría aprobar la evaluación. Se preocupaba por la seguridad de la capital real. Deccan también era alguien a quien su majestad el rey le había ordenado a Gavin que prestara especial atención. Cuanto más cerca estaba un país del reino Norton, más claro era lo extraño que era Deccan. La idea de Gavin no era enemistarse con Deccan y acercarse demasiado a él, dejando de lado por un momento las habilidades personales y la conducta de Deccan. Este tipo era prácticamente una trampa humanoide de la Iglesia de la Resurrección. Dondequiera que iba, los cultistas de la Resurrección aparecían allí. Podría incluso atraer a un obispo. Así que si tu destino no es lo suficientemente fuerte, es mejor mantenerse alejado de él. No tardó mucho en aparecer, acompañado del sonido de cascos, un carro en el horizonte, ante la vista del capitán caballero. Frente al carro, dos bestias mágicas, que brillaban con brillantes arcos de relámpagos azules, galopaban a toda velocidad. En las cortinas de brocado dorado que rodeaban el carro, estaba representado el emblema nacional Fénix del reino de Norton, como si hubiera renacido de las ruinas. Sus llamas circundantes poseían una vitalidad que parecía penetrar la pintura. Este era un carro de bestias de trueno de nivel 6 prestado a Deccan y su equipo por su majestad el rey, capaz de viajar desde la capital real del reino Norton a la capital real del reino Randier en menos de 2 semanas. El viaje a través del país hacia el norte fue realmente bastante largo. Hacia el sur, en realidad sería mucho más fácil. Aunque la Federación del Reino había estado recaudando fondos para construir un sistema de vehículos ferroviarios que conectara los distintos países utilizando nueva tecnología de propulsión de energía mágica, el plan había estado archivado durante varios años. Este ya era un proyecto enorme y también había algunos problemas internos dentro de la Federación del Reino. Por ejemplo, algunos de los principales países del sur no estaban dispuestos a compartir su tecnología sin reservas. Algunos reinos también creían que el costo era demasiado alto. Ya sea para uso civil o comercial, los enormes costos iniciales y el consumo de energía continuamente alto podrían conducir a pérdidas a largo plazo. Por otra parte, la naturaleza grupal de los países del norte también era problemática. Incluso si el diseño y la planificación estaban completos, todavía había muchas dificultades antes de que pudiera comenzar la construcción real. Actualmente, solo unos pocos países importantes del sur están conectados mediante esta tecnología, y la sede del Consejo de la Federación del Reino también se encuentra en la región centro-sur. Esta disparidad norte-sur y la ubicación de la Federación de Reinos hicieron que Deccan sintiera una sensación de déjà vu, algo que recordaba las fronteras norte y sur del Reino Santo con la capital santa. Pronto, la distancia del carro al capitán caballero Gavin se acortó a 100 metros. Por favor, esperen, viajeros del Reino Norton. El fuerte grito de Gavin atrajo rápidamente la atención del carro. El carro disminuyó gradualmente la velocidad y se detuvo frente a Gavin. Después de que se detuvo por completo, las personas que estaban en el interior no mostraron intención de salir por un rato, tal vez preparando algo en el vehículo. No fue hasta decenas de segundos después que algunas personas mostraron señales de descender. Gavin observó nervioso cómo la puerta del carro se abría lentamente. Vio a varios hombres y mujeres jóvenes vestidos con ropa informal de invierno, acompañados por un gato negro, salir del carro. Eran como mudanzas. Llevaban no solo maletas sino también bolsas de bocadillos y productos recién empaquetados.
Parecía que estos pocos habían pasado por muchas ciudades a lo largo del camino, comprando tantas comidas especiales, ropa nueva y recuerdos que sus maletas no podían contener todo, lo que los obligó a llevar el resto por separado. Disculpe, todavía quedan bastantes recuerdos que compramos por el camino en el coche. ¿Podría ayudarnos a cerrarlo y aparcarlo en un lugar seguro? Ningún problema. Esta fuerte sensación de tranquilidad hizo que el capitán Caballero Gavin dudara momentáneamente si estas personas estaban allí para participar en la evaluación del escuadrón de nivel 7. Los otros equipos, si bien no llevaban estilos de vestimenta unificados, al menos parecían bastante solemnes. Al menos parecía que estaban allí para pelear. Pero estos cuatro, el capitán Caballero Gavin, sentían que simplemente estaban en un viaje turístico en grupo. Y, por cierto, tomando una evaluación, Gavin no prestó demasiada atención a estas rarezas, ya que ya conocía el estilo de Decán de antemano. Soy el capitán caballero de la capital real del reino Randier, enviado por su majestad el rey para ofrecer cualquier ayuda que pueda necesitar. Le extendió la mano a Decán y se presentó. Gracias, guía turístico, caballero capitán, señor. Decán también sonrió y dio un paso adelante para estrechar la mano de Gavin. Interrogación de cierre, el ojo de Gavin se crispó. Si no se hubiera equivocado, Decán casi lo llamó guía turístico ahora mismo. Ejem. Gavin se aclaró la garganta 2 veces. ¿Puedo molestarle para que presente sus documentos? Ah, cierto, está bien. Decán hizo un gesto con la mano y el profesor Cad rápidamente trajo los documentos preparados para ellos por el reino Norton y se los entregó a Kevin. Después de que el capitán caballero Gavin los revisó brevemente, instruyó a sus subordinados para que ayudaran a Decán a instalar el carro de la bestia del trueno, luego condujo personalmente a Decán y su grupo hacia la puerta de la ciudad. Cuando llegaron a la puerta de la ciudad, todos no pudieron evitar fruncir el ceño. El procedimiento que seguían los caballeros de la puerta de la ciudad para inspeccionar a los viajeros era muy peculiar. Como se estaba celebrando un gran evento esos días, los controles de seguridad se habían vuelto mucho más estrictos. Decán, no esperaba que tu capitán Decán se vendiera aquí. Tu negocio es bastante grande. Mío señaló al capitán Decán que estaba siendo utilizado por los caballeros para los controles de seguridad en la puerta de la ciudad y dijo. Para cada viajero que ingresaba a la capital real, además de presentar un pase, también tenían que tener su rostro escaneado por un caballero sosteniendo a capitán Decán para confirmar la duración de la burla. Una vez que la duración excedía el límite, si bien eso no los confirmaba necesariamente como cultistas de la resurrección, al menos serían detenidos para una revisión secundaria. Y si la duración de la burla fuese demasiado larga, no había nada que decir, directo a la cárcel. Luego serían investigados lentamente. Ahora, el capitán Decán se está vendiendo a varios países como la mejor herramienta de seguridad contra la Iglesia de la Resurrección, y tiene una gran demanda. Decán le dijo orgulloso amigo. Ahora podía considerarse con total seguridad un experto internacional en la lucha contra el terrorismo. La batalla del libro de texto en Ciudad Cristina había enseñado a muchos países cómo identificar a los cultistas de la resurrección que se infiltraban en las ciudades-estado. Aunque muchos países actualmente no reconocen a Captain Decán como una herramienta oficial contra el terrorismo. Pero Decán creía que con el tiempo sería reconocido por más y más países. Después de todo, si los cultistas de la resurrección no pueden infiltrarse en otros países, seguramente se infiltrarán en el tuyo. Luego veremos si lo compras o no. De lo contrario, con el tiempo, todo el país podría convertirse en un bastión de la Iglesia de la Resurrección. Decán ya había pensado entonces en cómo subir los precios. El único problema actualmente es que la producción es un poco insuficiente. Decán había compartido previamente el método para hacer Capitán Decán con Lord Lampard de Ciudad Cristina. Ahora, los fabricantes de tarjetas de Tristine City también están fabricando Capitán Decán en su nombre. Los pasos de producción para Capitán Decán no son complicados. Aparte de un pasaje de escritura demoníaca que Decán debe grabar personalmente, todos los demás pasos pueden ser completados por otros creadores de tarjetas. Aunque Decán había considerado analizar y compartir esta técnica de escritura demoníaca, como la carta Capitán Decán no podía usarse contra el propio Decán, cuanto más hubiera en el mundo, mejor.
Sin embargo, el maestro advirtió a Decán que el uso excesivo de escritura demoníaca por parte de los humanos podría conducir a una demonización irreversible y localizada del cuerpo o del alma. Además, esta demonización anormal no cambia la raza humana. Es simplemente una deformidad maligna que acorta enormemente la vida del individuo transformado y puede incluso hacerle perder la cordura. La razón por la que Decán puede usar magia de escritura demoníaca para crear cartas sin restricciones es que el maestro ya está presente en su alma como un recipiente, lo que evita cualquier deformidad. Por lo tanto, lo que menos le preocupaba a Decán era que sus cartas de nivel bajo fueran pirateadas. Otros fabricantes de tarjetas que querían imitarlo se adelantaron 20.000 años. Por favor, todos, pasen por el control de seguridad una vez. Aunque es de mala educación decirlo, siempre nos ha preocupado que los cultistas de la resurrección se hagan pasar por participantes para intentar colarse en la ciudad sin ser inspeccionados. El capitán caballero Gavin se volvió hacia Decán y dijo: entendido, entendido. Decán asintió. De hecho, como desarrollador de Captain Decán, estaba muy contento de que esta tarjeta pudiera contribuir tanto a los esfuerzos antiterroristas en varios países. También quería experimentar personalmente el proceso de control de seguridad con el capitán Decán. Se sorprendería el caballero encargado del control de seguridad al reconocerlo y luego pedirle un autógrafo. Decán se sintió encantado solo de pensarlo. Después de una breve espera en la fila de seguridad, Decán, el primero del escuadrón, avanzó con entusiasmo para pararse frente al caballero. El caballero, como si estuviera en una cadena de montaje, levantó a Capitán Decán y apuntó a Decán. Decán tenía una sonrisa en su cara. Ya estaba anticipando la reacción de sorpresa del caballero, quien entonces le estrechó la mano y le pidió un autógrafo. Sin embargo, por alguna razón, Decán sintió una enorme sensación de incongruencia cuando vio al Capitán Decán sostenido por el caballero. Parecía ser Capitán Decán, pero también parecía un poco extraño. Una oleada desconocida de ira se apoderó repentinamente del corazón de Decán. Apretó el puño sin control y luego golpeó violentamente a Capitán Decán. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Fui controlado por Capitán Decán hace un momento. Cuando Decán recuperó el sentido, miró su puño con una expresión de duda de la vida misma. ¿Podría esta maldita cosa ser una tarjeta pirateada? 190 Decán sintió que esta tarjeta estaba bastante desordenada. Sin embargo, al segundo siguiente, Decán fue inmovilizado contra el suelo por un caballero. Decanato. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿Podría Decán soportar tal humillación? Conilia corrió inmediatamente y atrapó al caballero. Ataque enemigo. De repente, toda la puerta de la ciudad se puso en alerta, creándose un tenso enfrentamiento. ¿Qué les pasa a ustedes? El capitán caballero Gavin corrió rápidamente para detener a los caballeros. Originalmente había planeado esperar dentro de la ciudad a que Decán y los demás limpiaran la mazmorra. ¿Quién iba a pensar que Decán, la primera persona en pasar un control de seguridad, sería detenido? No pasó el control de seguridad y su cómplice nos atacó. El caballero de la puerta gritó a Gavin, esperando que Gavin pudiera mostrar un gran poder y someter a estos matones. ¿Cómo es posible? Él es Decán, no debería haberse afectado por la burla del capitán de Decán. Después de hablar, el capitán caballero Gavin también sacó una tarjeta del capitán Decán distribuida por el reino y la colocó frente a Decán. Aunque había muchas sospechas de que Decán estaba siendo suplantado por otra persona en ese momento, el cauteloso Gavin no se atrevió a ponerle una mano encima a Decán, ni siquiera a un Decán sospechoso. Si pueden hablar las cosas, deberían evitar pelear a toda costa. Sin embargo, esta vez, Decán no mostró ninguna reacción ante el capitán de Decán. ¿Qué está pasando? No solo los caballeros de la puerta, sino incluso el escuadrón de la mente hermosa estaban algo confundidos. No. Fue este capitán Decán quien tuvo un problema. Gavin frunció el ceño mientras miraba al capitán Decán en la mano del caballero de la puerta. Decán también miró fijamente al capitán Decán en la mano del caballero de la puerta, su expresión era muy extraña. ¿Puedo echarle un vistazo? Decán preguntó. Está bien. El caballero de la puerta se lo entregó inmediatamente a Decán. Decán frunció el ceño fuertemente mientras observaba al capitán Decán.
Ya había eliminado el efecto burla y rápidamente encontró lo que estaba mal con este capitán de Erkan. Sentía que la boca de este tipo estaba ligeramente torcida. Pero parecía aún más irritantemente presumido. ¿Cuándo diablos hice un capitán de Erkan con la boca torcida? Dekan no pudo evitar aplastar a este capitán de Erkan contra el suelo. Los caballeros de la puerta, al ver la reacción de Dekan, todavía no entendían lo que estaba pasando. Dekan rápidamente sacó un auténtico capitán de Erkan y se lo entregó al caballero de la puerta. ¿Puedo cambiar este capitán de Erkan que tienes por este que hice yo? Lo hice yo mismo. No es de producción en masa. Por supuesto. Le pido disculpas por lo de antes, señor Dekan. El caballero de la puerta desató rápidamente la atadura del alma del capitán de Erkan de boca torcida y aceptó al genuino capitán de Erkan. Dekan entregado. ¿Podrías molestarme en añadir un autógrafo también? Decanato. ... No estaba de humor para ser una celebridad ahora. Este capitán de Erkan de boca torcida había trastornado completamente a Dekan. Ningún problema. Dekan todavía sacó un bolígrafo, firmó rápidamente la tarjeta, se la entregó al caballero de la puerta y luego sostuvo al capitán de Erkan, boca torcida, mientras le preguntaba al caballero. Disculpe, ¿de dónde salió este capitán de Erkan? El caballero de la puerta parecía vacilante, aparentemente sin atreverse a decir nada. Dekan se dio cuenta de que este tipo debía tener algo que no se atrevía a decir frente al capitán caballero Gavin. Entonces Dekan apartó al caballero de la puerta y le susurró. Dímelo en secreto, no se lo diré a nadie. El caballero de la puerta dudó por un momento, sintiendo que no podía ocultarlo, ni se atrevía a ocultárselo a Dekan. Él respondió con los dientes apretados. De hecho, la última vez que un goblin me tendió una emboscada accidental, perdí al capitán de Erkan que me habían asignado. Como denunciarlo implicaría una compensación y una sanción, fui al mercado negro a comprar un capitán de Erkan a un precio razonable. ¿Ah? Dekan sintió aún más que esta ciudad estaba llena de maestros ocultos después de escuchar esto. ¿Podría ser el duende que robó la carta a un duende bandido? Esto también fue pirateado. Para realizar ingeniería inversa del guión demoníaco de Dekan, incluso su trabajo de nivel más bajo requeriría un talento extremadamente alto para hacer cartas. También necesitarían dominar la escritura demoníaca, que casi en su totalidad no está registrada. La parte más crucial es tener la compatibilidad física. De lo contrario, simplemente estamos cortejando a la muerte. Si Dekan no lo hubiera visto con sus propios ojos, no habría creído que alguien pudiera crear una tarjeta falsificada. Sin embargo, esta tarjeta falsificada que vio ahora, además de tener una calidad ligeramente pobre, parecía tener una desviación en su efecto. Realmente logró afectar al propio Dekan. Dekan examinó a este capitán de Erkan de boca torcida. Como era una tarjeta que él mismo había desarrollado, conocía íntimamente su estructura. En poco tiempo, Dekan completó un análisis completo de la tarjeta. Capitán de Erkan, boca torcida. Categoría. Carta de invocación. Grado. Azul precioso. Rango. 1. Efecto. 1 criatura invocada creada en una versión chibi de Dekan. Posee una función de provocación normal para un solo objetivo, aplica el estado confusión al objetivo provocado y la duración de la provocación aumenta según el nivel de odio o afecto del objetivo hacia Dekan. Nota. Una sonrisa del capitán de Erkan significa que la vida o la muerte están en juego. Aunque era una imitación burda de la tarjeta genuina de Dekan, replicó con éxito la técnica central de Dekan. Su desempeño básico de burla era muy inferior al del genuino capitán de Erkan. Después de todo, la burla del capitán de Erkan era potente. La burla de esta carta era normal. Sin embargo, su efecto también cambió en consecuencia. Incluso aquellos que tuvieron una buena impresión de Dekan verían extendida la duración de su burla. Maldita sea. Puedes piratearlo, pero ¿por qué tuviste que crear un capitán de Erkan con la boca torcida? Dekan se agarró la cabeza, cuanto más miraba al capitán de Erkan con la boca torcida, más quería golpearlo. Siempre pensó que la única persona en el mundo inmune al efecto del capitán de Erkan sería el propio Dekan. Nunca imaginó que un día él también se vería afectado. ¿Qué bastardo hizo esta cosa terrible? Dekan rugió. Decir que esta persona tenía talento parecía que solo tenía un poco.
Decir que a esta persona le faltaba talento, aunque parecía genuinamente brillante. Jajaja, decán, tú también tienes un día así. Date prisa y déjame ver qué tan torcida está su boca. Jaja, decán, ¿puedes imitarla? Mío fue el primero que no pudo contenerse y estalló en carcajadas. Decán, sosteniendo al capitán Derkan con la boca torcida, se giró para mirar a sus buenos compañeros de equipo. A excepción de Cornelia, que permaneció inexpresiva, el profesor Gato ya se había dado la vuelta, su tembloroso lomo de gato sugería que estaba temblando de risa, mientras que Croix también se cubría la boca, aparentemente apenas conteniéndose. El rostro de Decán se volvió instantáneamente negro como una olla. Este capitán Derkan con la boca torcida parecía tan gracioso. No, debo averiguar qué bastardo hizo una tarjeta tan despreciable. Cuanto más pensaba Decán en ello, más enfadado se ponía. No se trataba solo de una violación de patente, sino también de una violación de sus derechos de imagen. Si el capitán Derkan, de boca torcida, se extendiera algún día por todo el mundo, el hermoso mundo originalmente esperado por Decán se convertiría en el peor mundo posible. 191 Espíritu afín de Decán, 3 en 1. Decán agarró el brazo del caballero de la puerta de la ciudad y luego miró al capitán Caballero Gavin. Caballero capitán, señor, ¿puedo tomar prestado a este joven por un momento? Ningún problema. El capitán Caballero Gavin estuvo de acuerdo directamente. Mientras no buscara problemas con él, aceptaría cualquier cosa. En este momento, lo único que quería era calmar a Decán y su grupo lo más rápido posible y luego mantenerse lejos de ellos. El pequeño incidente ocurrido al pasar por la puerta de la ciudad ya le había dado al capitán Caballero Gavin una fuerte premonición de desgracia. Entonces Decán llevó al caballero de la puerta de la ciudad, que había comprado al pirata capitán Derkan, a un rincón y le prometió que no le contaría esto al capitán Caballero. El caballero de la puerta de la ciudad confesó rápidamente las diversas circunstancias de cómo había comprado la tarjeta. Hace unos días, después de perder al capitán Derkan, estaba angustiado por cómo remediar este incumplimiento del deber. Además de los canales de venta oficiales que priorizaban el abastecimiento de las autoridades del reino Randil, el capitán Derkan también tenía algunos canales de distribución civiles. Sin embargo, los canales civiles tenían revendedores que hacían subir los precios. Un capitán Derkan comprado en el mercado negro sería mucho más caro que el precio de venta normal original. Pero el caballero de la puerta de la ciudad no quería ser castigado por perder una importante herramienta de inspección de seguridad, así que después de considerar todo, decidió revisar el mercado negro. Tal vez comprar un capitán Derkan a un precio alto sería más rentable que una compensación más un castigo. Resultó que el caballero se encontró en un rincón con un hombre delgado y de mediana edad que le preguntó si quería comprar al capitán Derkan por solo un poco más del precio oficial. Entonces, después de verificar los atributos de la carta, el caballero de la puerta de la ciudad la compró con gusto. Los ojos de Decán se crisparon mientras escuchaba. Esta porquería pirateada se atrevió a venderse por más que el original. ¿Dónde está la ley? Entonces, ¿por qué no compraste algunos más y luego los revendiste? Soy un caballero. Los especuladores que revenden cartas y suben los precios tendrán hijos sin. Estoy profundamente de acuerdo con ese punto. Decán asintió. Le pregunté si tenía más, ya que el precio era muy tentador, pero me dijo que solo tenía este, agregó el caballero de la puerta de la ciudad. Decanato. Tú mismo eres un revendedor en potencia, maldita sea. Decán meneó la cabeza con impotencia. Había comprendido aproximadamente la situación. Este caballero de la puerta de la ciudad era un completo tonto. El tipo que hizo la carta pirateada probablemente fue el mismo que anteriormente había usado al duende bandido para robar el auténtico capitán Derkan del caballero. Luego descifró el auténtico Captain Derkan y desarrolló con éxito el pirata de boca torcida Captain Derkan. Y luego vendió la tarjeta pirateada a este tonto caballero. Al escuchar esta serie de planes, que eran casi puro beneficio con cero capital, Decán sintió una fuerte sensación de déjà vu. ¿No era esto similar al plan para ganar dinero que Decán había utilizado después de colaborar con Morian? Fue simplemente una versión juvenil del ciclo de ganar dinero, que no se jugó a una escala lo suficientemente grande. Afortunadamente,
Dado que el intervalo de tiempo entre el robo del auténtico capitán de Erkan del Caballero y su compra de la carta en el mercado negro no fue largo, el fabricante de cartas pirateadas solo debería haber producido un capitán de Erkan con la boca torcida en ese momento. Pero Dekkan sabía muy bien que una vez dominada esta tecnología, hacer más tarjetas capitán de Erkan sería muy fácil. Después de todo, era solo una tarjeta de calidad azul de nivel 1. El fabricante de tarjetas piratas ya debe haber creado con éxito varias. Tenía que darse prisa y detener a ese tipo, y luego atraparlo. De lo contrario, el mundo de sonrisas que imaginaba quedaría contaminado por una mueca de boca torcida. Además, el capitán de Erkan, el de la boca torcida, era una amenaza demasiado grande para el propio Dekkan y sus compañeros. No podía dejar bajo ningún concepto que esta tarjeta circulara en el mercado. Dekkan pronto dejó ir al caballero de la puerta de la ciudad. Luego entró en la ciudad y regresó a donde estaban sus compañeros. En ese momento, su escuadrón ya estaba en el carruaje que el capitán caballero Gavin había preparado para ellos, esperando a Dekkan. El capitán caballero Gavin les dijo que los llevaría a una mansión separada cerca del centro de la capital real en breve. Las instalaciones de protección circundantes eran muy completas y no había otros residentes ni instalaciones públicas valiosas cerca, lo que les permitió disfrutar de su viaje al reino Randil en paz. Aquella era la residencia que su majestad el rey les había concedido especialmente. Bueno, ¿puedes encontrar ese fabricante de tarjetas pirata? Croix preguntó. Sí, no debería ser difícil de encontrar. La expresión de Dekkan era algo sombría. Esta fue la primera vez que conoció a alguien capaz de hacer una tarjeta que incluso a él le resultaba inquietante. Quería ver qué clase de ser sagrado era este. Señor Gavin, ¿puedo preguntar dónde está el mercado negro? Dekkan se asomó por la ventana del carruaje y le preguntó al capitán caballero Gavin, quien los escoltaba a caballo. El mercado negro no está lejos de aquí, en las afueras, pero está bastante lejos del distrito central de la capital real, donde te alojarás. Gavin sintió una ligera sensación de inquietud, pero controló su expresión y respondió con calma. Señor Gavin, ¿podría esperarnos un momento? Ningún problema. Entonces, el equipo de Beautiful Mind comenzó un seminario mientras estaba sentado en el carruaje. Después de un breve intercambio. ¿Qué tal esto? Croix y yo iremos al mercado negro, y ustedes dos y la maestra Kat pueden ir a divertirse en el centro de la capital real hoy. Dekkan consideró la agrupación. En primer lugar, no era necesario que todo el grupo acudiera al mercado negro. Al fin y al cabo, para una operación encubierta, lo mejor era contar con una o dos personas. Si Dekkan se llevó a Cornelia con él, entonces podría ser un poco incómodo entre Croix y Mio porque no estaban muy familiarizados entre sí. Y Mio y Cornelia básicamente se habían sentado juntas durante todo el viaje al reino Randil. Cuando encontraban un pueblo donde descansar por la noche, Mio, Cornelia y el profesor Gato se quedaban en una habitación de la posada, mientras que Dekkan y Croix se quedaban en otra. Después de 2 semanas de viaje y de ser compañeras de habitación, la alegre Mio ya se había vuelto muy cercana a Cornelia. Al ver su cercanía, Dekkan estaba seguro de que Mio se había convertido en la segunda amiga de Cornelia después de Flora. Además, para ser honesto, cuando voy a las zonas grises en las afueras de la ciudad, Dekkan todavía pensaba que era más divertido ir con los chicos. Ningún problema. Todos asintieron. En comparación con explorar el mercado negro, Cornelia, Mio y la maestra Kat también parecían querer disfrutar de una tarde tranquila de turismo de vacaciones en el centro de la capital real. Por cierto, Mio, tendré que molestarte para que nos ayudes a los dos con un pequeño disfraz. Dekkan le dijo a Mio. Había visto a Mio dominar varias habilidades de exploración excelentes, pero ella simplemente se negó a considerar desafiar al mundo de las sombras. Dado que Dekkan y Croix se habían hecho famosos después de la batalla en la ciudad de Tristina, era muy probable que los agentes de inteligencia del mercado negro tuvieran información sobre sus apariciones. Sería un poco complicado si los reconocieran. Además, no podían garantizar que no causarían problemas en el mercado negro hoy en día. Si acabaran siendo perseguidos, sería problemático. Sería más conveniente tener una identidad falsa. No hay problema, pero no lleves a la gente de regreso a nuestra residencia más tarde.
Mio parecía ya seguro de que estos dos hermanos no pasarían la tarde en paz. Sacó un juego de herramientas de su maleta, sacó máscaras de cuero hechas de materiales especiales y tinte para el cabello de acción rápida, y no tardó mucho en completar la transformación de los dos con técnicas hábiles. Ahora era imposible decir que eran Dekan y Croix. Además, a petición adicional de Dekan, Mio hizo todo lo posible para disfrazar a Dekan como morían. Es bastante similar. Dekan se miró en el espejo e imitó la expresión sonriente que Morian solía tener en su memoria. Desafortunadamente, este disfraz temporal no duraría mucho, de lo contrario, a menudo podría usar la identidad de Morian para causar problemas en el futuro. Pero a pesar de todo, Dekan siempre sentía que todavía faltaba algo. Sí, falta un poco del espíritu. Cornelia también estaba observando seriamente a Dekan y dio su evaluación. ¿Qué pasa? Cuando dejó el espejo, Dekan vio por casualidad a muchos vendedores que vendían pequeños accesorios fuera del escaparate. Entonces Dekan saltó del carruaje, compró un monóculo con una cadena colgante para usar en su cara, y luego fue a comprar un sombrero de copa negro para usar en su cabeza. ¿Qué tal ahora? ¿Tiene el toque de Morian? El espíritu salió de golpe. Tú eres Morian. Croix levantó el pulgar en señal de acuerdo. Entonces, el escuadrón Beautiful Mind se dividió temporalmente en un grupo de chicos y un grupo de chicas y comenzaron sus respectivas actividades, en las afueras del mercado negro clandestino. Dekan y Croix paseaban. Para pasar desapercibidos, Dekan se guardó temporalmente el monóculo y el sombrero de copa. Visitaron varias tiendas y puestos, comprando ocasionalmente algunos materiales baratos de baja calidad. Al poco tiempo, notaron a un hombre delgado, de mediana edad, observando su entorno. Su apariencia coincidía con la descripción dada por el caballero de la puerta de la ciudad. Parecía estar observando las intenciones de compra de los clientes. Entonces, Dekan y Croix naturalmente se acercaron al hombre delgado de mediana edad y preguntaron a los vendedores cercanos si tenían a Capitán de Erkan a la venta. Independientemente de si el vendedor respondió sí o no, Dekan no lo compró, afirmando que el precio era demasiado alto. No podían parecer demasiado ricos. De lo contrario, podrían asustar a este hombre delgado y de mediana edad. Porque las personas con altos niveles o estatus estaban bien informadas, y venderles tarjetas pirateadas podía llevar a que los atraparan con las manos en la masa. El público objetivo del hombre delgado y de mediana edad eran clientes de bajo nivel que querían comprar Captain de Erkan pero consideraban que el precio de la tarjeta auténtica era demasiado caro. Estas personas nunca habían usado a Captain de Erkan y casi nunca notarían los defectos de la tarjeta pirateada. Al poco tiempo, el hombre delgado y de mediana edad mordió el anzuelo. Caminó directamente al lado de Dekan y preguntó: «Señor, ¿está buscando comprar a Capitán de Erkan?» Dekan giró la cabeza con expresión confusa y miró al hombre delgado de mediana edad. Después de dudar por un momento, todavía sintió: «Sí, eso es correcto. Resulta que tengo un Capitán de Erkan aquí. Como necesito dinero urgentemente, solo son 1200 monedas, una moneda de oro igual 1000 monedas. ¿Lo quieres? Déjeme ver». Dado que la mayoría de los países centrales y del sur usaban la moneda común emitida por la Federación de Reinos, Dekan podía usar fácilmente la moneda que ganaba en el Reino Norton directamente en el Reino Randil sin necesidad de cambiarla. El hombre delgado y de mediana edad miró a su alrededor, se lamió los labios y luego sacó un Capitán de Erkan de su bolsillo para mostrárselo a Dekan. Cuando Dekan vio el rostro de esta carta, contuvo su expresión para no cambiar. La boca de este pirata Capitán de Erkan era aún más torcida. Parecía que después de un breve periodo de práctica, las habilidades del bastardo creador de tarjetas piratas también se habían vuelto más salvajes. ¿Puede ser un poco más barato? Dekan se preparó para actuar un poco más. No estaba seguro de si el tipo que tenía delante era el mismo fabricante de tarjetas pirateadas o simplemente alguien que ayudaba a vender los bienes robados. Tampoco era un buen lugar para mudarse aquí. Mínimo 1100 monedas, no puedo bajar más. Si no necesitara tanto dinero, no lo vendería tan barato. El hombre delgado y de mediana edad respondió con una mirada de miseria en su rostro. Dekan lo miró, ya burlándose por dentro. El precio de una tarjeta oficial es solo una moneda de oro.
Sigue actuando, bastardo. Estás actuando como si realmente estuvieras vendiendo una tarjeta oficial. ¿Tienes más copias del capitán de Erkan? Si compro algunas más, ¿podrías abaratarlas un poco? Decán preguntó con una mirada de vacilación. El hombre delgado probablemente no llevaría todas estas valiosas tarjetas consigo. Si hubiera más existencias, Decán podría seguirlo hasta el lugar donde se almacenaban o incluso producían estas tarjetas piratas. Sí. Si compras 5 a la vez, te los vendo por 5 monedas de oro. El hombre delgado seguía fingiendo tener una urgente necesidad de dinero. Entonces me los llevaré a todos. Decán apretó los dientes, sacó 5 monedas de oro y se las entregó al hombre. Suspiró por dentro. Era tal como lo había esperado. No los tengo todos conmigo, por favor síganme. Después de tomar las monedas de oro, el hombre delgado rápidamente condujo a Decán y los demás a una pequeña tienda destartalada. Aparte de un pequeño mostrador, casi no había espacio para que los clientes estuvieran de pie, y detrás del mostrador había una puerta que parecía conducir a un pequeño almacén para almacenamiento. Justo cuando el hombre delgado estaba a punto de desbloquear el gabinete debajo del mostrador para recuperar la mercancía, Croix lanzó un hechizo mágico de luz, aura vinculante, y la luz ató al hombre como una cinta. ¿Tú, qué estás haciendo? La expresión del hombre delgado se transformó instantáneamente en una de absoluto terror. En ese instante en que Croix se movió, reveló un nivel de intensidad de maná que hizo temblar al hombre delgado. Un mago de alto nivel como este no debería venir a una tienda pequeña y abandonada como la suya. Aunque estuvieran robando a alguien, no deberían haberlo atacado. ¿Hiciste tú esta tarjeta? Decán sacó al capitán de Erkan, el de la boca torcida, y preguntó. No, no fui yo. Entonces, ¿quién lo hizo? Lo hizo el señor Decán. Lo compré por los canales habituales en Ciudad Cristina. Al escuchar las palabras del hombre delgado, Decán se enojó tanto que quiso reír. Cuando había hecho una tarjeta tan maldita. ¿Crees que parecemos amables y fáciles de engañar? No. Decán se burló y se crujió el cuello, luego cerró la puerta de la tienda y la trabó desde adentro, su expresión se volvió sombría. Cabos, dale algo de intensidad. Tan pronto como Decán terminó de hablar, Croix lanzó una espada de viento que golpeó el pecho del hombre delgado. La sensación de que su pecho se abría hizo que el hombre delgado quisiera aullar de agonía, pero descubrió que no podía emitir ningún sonido, ni siquiera podía gritar pidiendo ayuda. Había sido silenciado. Lo que fue aún más aterrador fue que, aunque pensó que moriría bajo la cuchilla de viento, en realidad salió ileso. Parecía que no importaba cuántas espadas de viento soportara, no moriría. Lo que siguió probablemente sería una experiencia peor que la muerte. Te daré una oportunidad más. Di la verdad. Si hay una sola mentira, te torturaremos 10 minutos antes de volver a preguntar. ¿Entendido? Decán tocó el hombro del hombre delgado y lo miró con ojos fríos. El hombre delgado asintió frenéticamente. Una vez que Croix usó purificación para eliminar el estado silencio, el hombre delgado inmediatamente miró hacia la habitación detrás del mostrador y gritó. Yo no hice esta tarjeta. El creador de tarjetas está en esa habitación. Me lo digas o no, voy a ver qué hay en esa pequeña habitación. Decán ya lo había adivinado. Si había un fabricante de tarjetas pirata, lo más probable es que estuviera fabricando tarjetas en secreto en esa pequeña habitación detrás del mostrador. Porque Decán podía oler el aroma del miedo. Parecía que había alguien en esa pequeña habitación. Al notar el alboroto en la tienda, contenían la respiración con fuerza. Era su tipo de sonido favorito. El sonido inconfundible de una respiración temerosa que no se podía ocultar. En Shadow World, Blizzard in the Barren Mountains, Decán también había escuchado la respiración de esa hermana mayor de la Iglesia de la Resurrección mientras luchaba por esconderse detrás de una puerta. ¿Te atreves a plagiar mi propiedad intelectual? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Decán se acercó a la pequeña habitación paso a paso como un demonio. Justo cuando Decán estaba a punto de abrir la puerta con expresión juguetona, esta se abrió de golpe. Una pequeña figura, envuelta en una capucha y una capa, salió corriendo y lanzó con decisión un capitán de Erkan con la boca torcida. Al igual que en la puerta de la ciudad anteriormente, Decán fue burlado por el boca torcido capitán de Erkan una vez más.
Decán no esperaba que este pirata Karmaker tuviera el coraje de tomar la iniciativa y atacar. Pero esta vez Decán estaba preparado e inmediatamente utilizó purificación de sangre para romper la burla. Justo cuando Decán estaba a punto de usar gas hipnótico para controlarla. De repente, Decán sintió un terrible dolor de cabeza. Afortunadamente, la intensidad del dolor no fue demasiado exagerada, no lo suficiente como para dejarlo inconsciente. ¡Qué demonios! Mientras Decán se agarraba la frente, la pequeña y ágil figura aprovechó la oportunidad para pasar a Decán y correr hacia la puerta. En el momento en que recuperó el sentido, Decán identificó lo que acababa de suceder. La pequeña muñeca que colgaba de la cintura de la pequeña figura era una carta de equipo similar a la marioneta maldita de Decán. Marioneta maldita. Categoría: tarjeta de equipo. Rareza: púrpura raro. Nivel: 1. Efecto: devuelve el 0,1% del daño recibido al oponente y transmite el 100% del dolor al oponente. Nota: la obra maestra de Tata. Y justo ahora, esta pequeña figura también había usado un hechizo mental similar al mental colisión de Decán, donde las mentes de ambas partes chocan y el perdedor queda aturdido y sufre un gran dolor. Choque mental. Categoría: carta de hechizo. Rareza: púrpura raro. Nivel: 1. Efecto: solo es efectivo cuando la distancia entre ambas partes es menor a 1 metro. Cuanto menor sea la distancia, mayor será el efecto. Provoca una colisión de poder mental entre ambas partes. Nota: otra obra maestra de Tata. La fuerza de voluntad de esta pequeña figura también era muy resistente, ya que pudo soportar con fuerza el dolor que la carta le traía mientras estaba conscientemente preparada. Sin duda, Decán estaba seguro de que las tácticas de esta persona eran las mismas que las suyas. Ella no solo era capaz de piratearlo, incluso podía hacer cartas similares a las que Decán nunca había vendido. Esta persona era sin duda un genio que podía crear de forma independiente tarjetas raras moradas. Fue una pena que todavía estuviera un poco verde. Por ejemplo, este choque mental aparentemente eliminó el efecto negativo de aturdir al perdedor en comparación con el colisión mental de Decán, pero carecía de consideración para contrarrestar un contador de hechizos. La pequeña figura habría logrado eludir a Decán y habría salido corriendo de la tienda. Pero, desafortunadamente, todavía había un Croix de nivel 6 bloqueando la entrada. Un mago de nivel 6 era un muro insuperable para ella. Croix la ató rápidamente usando la misma magia de luz. Podía engañar a uno, pero no podía engañar a dos. Con dos grandes villanos bloqueando la puerta, no importa cuánto se esforzara como nivel 1, todo fue en vano. ¿Cómo es posible que alguien tan joven como tú se haya convertido en una persona tan maldita? Decán se acercó y miró la pequeña figura tendida en el suelo junto a la luz. Se rió por pura exasperación. Claramente, esta pequeña figura, que parecía tener solo 6 o 7 años, era solo de nivel 1. Pero esta fue realmente la primera vez que Decán fue llevado hasta este punto por un fabricante de tarjetas de nivel 1. Jeje, no me culpes por usar mi nivel para reprimirte. Para ser honesto, la supresión de nivel se siente increíble. Decán se rió descaradamente, aparentemente de excepcional buen humor. Incluso Croix no pudo evitar mirar a Decán, queriendo decir algo. Aunque sentía que el comportamiento actual de Decán era exactamente como el de un gran villano intimidando al protagonista de una obra. Cuando vio la apariencia actual de Decán como morían, le pareció bastante apropiado. Déjame ver tu verdadero rostro. Esta vez, Decán finalmente retiró la capucha de la pequeña figura. Llevaba una boina que solo dejaba ver unos pocos mechones de pelo gris, y parecía estar firmemente fijada a su cabeza con cinta adhesiva. Ella miraba fijamente a Decán, parecía un cachorro feroz, listo para caer con él. Chico, pirateaste mis cartas y sigues siendo tan moralista. Decán se agachó y le dio un golpecito en la frente con una sonrisa. Exclamación de cierre. La niña no dijo nada, seguía mirando a Decán como si fuera un enemigo mortal. Justo cuando Decán estaba a punto de seguir preguntando cómo había pirateado sus cartas. Después de agacharse, Decán finalmente pudo ver claramente el rostro de la niña. No pudo evitar fruncir el ceño. Aunque tenía la cara sucia y una venda sobre un ojo. Por alguna razón, Decán sintió que su apariencia le daba una sensación de déjà vu. Como él mismo cuando era niño.
Dekan no sabía si era solo porque la niña tenía cabello gris y ojos azules que estaba teniendo esta ilusión. Entonces Dekan extendió la mano y quiso quitarle el sombrero a la niña. Sin embargo, a pesar de que estaba atada por la magia de luz de Croix, la niña todavía estaba tratando desesperadamente de liberarse de las ataduras en sus manos para proteger su sombrero, sin importar el dolor. Vaya, la cinta de tu sombrero está bastante apretada. ¿Intentas ser Jotaro? Dekan descubrió que no podía quitarle el sombrero de la cabeza de una vez y que no tenía corazón para lastimarla. A menos que fuera alguien verdaderamente malvado, Dekan todavía no estaba dispuesto a ponerle una mano encima a un niño. Sin otra opción, primero le quedó quitarle la venda del rostro a la niña. La niña intentó morder el dedo de Dekan, pero Dekan simplemente presionó su cabeza para que no pudiera alcanzarlo y rápidamente le quitó la venda que cubría su ojo. La niña pareció cerrar de golpe el ojo por la luz punzante. Sin embargo, aunque solo fuera por una fracción de segundo, los ojos de Dekan se encontraron con los de ella. Y allí lo vio. La pupila bajo el vendaje tenía un color dorado profundo y único. Dekan conocía muy bien a ese tipo de alumno. Era exactamente lo mismo que las pupilas doradas que Dekan poseía después de su demonización. 192 Dekan intenta persuadir a un niño. Dekan rápidamente volvió a cubrirse el ojo derecho con una venda. Te llamas Tata, ¿verdad? Ven conmigo, tengo algunas preguntas para ti. La expresión de Dekan se volvió solemne, desprovista de su alegría anterior. Los comentarios en las cartas mágicas eran opcionales, normalmente solo algunas palabras inocuas que un creador de cartas podía agregar personalmente después de completar una carta. A veces, los creadores de tarjetas dejaban un comentario o una nota sobre su experiencia al hacer tarjetas. También había fabricantes de tarjetas más arrogantes a quienes les gustaba firmar con sus nombres sus obras maestras. Los resultados que Dekan acababa de evaluar indicaban que Tata en los comentarios de la tarjeta debía ser el nombre de la niña. Si esta pequeña fuera realmente un medio demonio, dejándola sola, dado su estilo para hacer cartas, sería asesinada o capturada y esclavizada antes de que pudiera crecer, incluso si no fuera por otros. Ni la gente buena ni la gente mala dejarían ir a un demonio experto en hacer cartas del inframundo. Solo el amable decanato mostraría compasión hacia un demonio. Por supuesto, en circunstancias normales, a Dekan, que dominaba el estilo de hacer cartas demoníacas, también le resultaría difícil crecer. Después de todo, incluso ahora, la gente tanto del inframundo como del camino recto querían tratar con Dekan. Dekan pudo pasar sin problemas su periodo de desarrollo en parte porque tuvo un buen entorno de crecimiento que lo protegió. Por otra parte, Dekan era indudablemente un humano. Si la raza de Dekan fuera un demonio, todo el mundo lo perseguiría frenéticamente. Pero Tata no solo parecía vivir en un entorno terrible, sino que también tenía que ocultar desesperadamente su raza. Un día expondría su identidad y se convertiría en un enemigo público de la humanidad. Incluso si ahora poseía habilidades más allá del primer nivel, en última instancia no sería rival para el cerco de individuos de nivel superior. Su fácil sometimiento por parte de Croix hoy fue el mejor ejemplo. Tata miró fijamente a Dekan sin decir palabra. En ese momento, en sus ojos solo había la determinación de morir. Porque se dio cuenta claramente de que en el momento en que sus ojos se encontraron, Dekan había percibido más o menos su secreto. Entonces o mueres tú o muero yo. No te haré daño. El tono de Dekan se volvió mucho más suave. Tata dejó escapar una mueca de desprecio casi imperceptible. Parecía convencida de que Dekan no era una buena persona. Croix, junto a ellos, se cubrió el rostro. A juzgar por el comportamiento inicial de Dekan, a Tata probablemente le resultaría difícil confiar en él. A los ojos de Tata, Dekan, que se había vuelto mucho más amable, parecía aún más aterrador. Como un pervertido impredecible. Como si las palabras "tengo una conspiración" estuvieran grabadas en su cara. Suspiró, vete a dormir. Dekan suspiró impotente y activó el gas hipnótico. Lo único que pudo hacer fue dejar inconsciente a la niña y secuestrarla. Luego dejaría que Mio, la pediatra, le echara un vistazo. Tal vez podría ser que Tata fuera un poco más dócil. En la estrecha y pequeña tienda, el propietario original, un hombre delgado de mediana edad, se desmayó rápidamente. Sin embargo, Tata parecía haber adivinado cómo lidiar con el gas hipnótico.
Ella contuvo la respiración todo el tiempo. Al igual que Decan y Croix, ella contuvo la respiración. Incluso cuando estaba a punto de estallar, con el rostro rojo, se negó a tomar una sola bocanada de aire. Dada su terquedad, podría optar por asfixiarse antes que perder el conocimiento y estar a merced de alguien. Realmente tengo miedo de ti. Decan tenía miedo de hacerle daño, por lo que solo pudo dejar de usar gas hipnótico y abrir la puerta para dejar circular el aire. No podía soportar utilizar una anestesia demasiado fuerte en un niño de pocos años. Olvídalo, déjala ir. Decan le dijo a Croix con una mirada impotente. Parecía que ser duro con esta pequeña no funcionaría. Ella solo elegiría perecer con ellos. Solo podía intentar comunicarse. Como todos eran demonios, bien podrían resolver el problema a la manera demoníaca. Croix asintió y liberó la magia de luz que ataba a Tata. Tata miró a Decan y Croix con cierta incredulidad. Tras levantarse, retrocedió con cautela 2 o 3 pasos hasta que su espalda golpeó el mostrador, sin ningún sitio a donde ir. Aunque sus acciones parecían llenas de timidez, su mirada nunca se apartó de Decan. Decan sintió que estaba tratando desesperadamente de descubrir cómo derrotar a las dos personas muy por encima de su nivel y encontrar una manera de salir de la pequeña tienda. Quieras escuchar o no, diré lo que quiero decir primero. Puedes escuchar y pensar lentamente en cómo derrotarnos a los dos. Decan dijo con indiferencia. Al escuchar las palabras de Decan, Tata pareció sobresaltada y su expresión cambió ligeramente. Tienes talento para hacer tarjetas, pero no deberías plagiar los resultados de investigación de otros y ganar dinero produciendo tarjetas pirateadas de baja calidad. Decan continuó con seriedad. Necesitaba comunicarse con Tata. Solo a través de la comunicación podría encontrar su debilidad. Cualquier criatura capaz de comunicarse verbalmente podría sufrir trastornos mentales. La forma más sencilla era intentar constantemente utilizar palabras agresivas para incitarla a exponer sus debilidades. Eso no es una copia pirateada. Tata finalmente habló, respondiendo a las palabras de Decan, y su tono estaba lleno de ira. Parecía creer que la mención de Decan de las cartas pirateadas incluía sus dos obras maestras. Cursed Doll y Mental Shock. Esas eran sus creaciones independientes. Eran su orgullo. Ah, ¿sí? Entonces, ¿la carta Capitán Decan es realmente tuya? Decan se burló, fingiendo ser educado cubriéndose la boca a medias con la mano. Exclamación de cierre. Tata se mordió el labio. No podía refutar la burla de Decan. Porque las tarjetas de Tata siempre se habían vendido mal. Las cartas de estilo demonio que carecían de cartas centrales eran impopulares y difíciles de vender. Sin embargo, debido a la extraña demanda del mercado, simplemente producir las dos cartas individuales, Captain Decan y Bandit Goblin, podría venderse fácilmente a precios que excedan por mucho las cartas de calidad azul de primer nivel. En este reino con un enorme tráfico de clientes, Capitán Decan era actualmente el más vendido. Ella realmente no quería imitar al fabricante de tarjetas llamado Decan. No pensaba que era inferior a Decan. Pero para ganar dinero, tuvo que falsificar el Capitán Decan. Esto ya era una humillación para ella. Como tus tarjetas Capitán Decan tienen atributos diferentes a los originales, podrían perjudicar a los clientes, ¿lo sabías? ¿Acaso un fabricante de tarjetas de baja calidad como ese puede siquiera escribir obra maestra en su trabajo? ¡Qué ridículo! Tata bajó la cabeza, aparentemente entendiendo este principio y completamente incapaz de refutar la burla de Decan. A través de su interacción hasta ahora, Decan comprendió aproximadamente que Tata era una niña de voluntad fuerte, pero aún así era sensata y no sería terca. La razón por la que eligió piratear al Capitán Decan también era obvia. Parecía estar desesperadamente corta de dinero. En ese caso, había encontrado su punto débil. Un niño de unos pocos años era, después de todo, un aficionado en términos de fortaleza mental. Somos miembros del personal de Happy Group. No le haremos daño. Decan dijo, mirando a Tata con una expresión seria. Pero vamos a demandarlo y exigirle una enorme compensación. Al oír esto, Tata levantó de repente la vista. Su mirada, previamente firme, luchó momentáneamente por enfocarse. 193 Generosidad y misericordia del decanato. Finalmente Tata pareció entrar en pánico un poco.
Dekan admiró su expresión, encontrando nuevamente esa sensación de ensueño de la Academia de Demonios. Pero no provocó más a Tata, solo sonrió mientras esperaba su respuesta. Un momento después, Tata pareció haber tomado algún tipo de resolución. No tengo dinero, solo mi vida. Tata apretó los puños y le gritó a Dekan con los dientes apretados. Eso dijiste. Si no consigo el dinero, tendrás que usar tu dinero para pagar la deuda. No querrás ir a la cárcel tan joven, ¿verdad? Dekan dijo con una sonrisa, como si todo estuviera yendo según lo planeado. Croix no pudo evitar empujar a Dekan con el codo. Le susurró al oído a Dekan. Dekan. Dejando de lado tu elección de palabras, el trabajo infantil es ilegal. ¿De qué estás hablando? Esto se llama práctica social. Entonces, ¿cómo calcularás su salario? ¿Qué sueldo? ¿Qué tiene de malo darle dinero a mi hermanita para sus gastos? ¿Cuántas veces leíste el código legal del reino cuando estabas aburrido? Croix finalmente no pudo evitar quejarse. Recordó cada tarde que pasó con Dekan. Dekan nunca estaba ocioso en la biblioteca. Además de enseñarle a Cornelia, siempre podía encontrar todo tipo de libros extraños para leer en serio, incluido el manual de activación del dispositivo del mundo de las sombras artificiales de la última vez, que ninguna persona normal leería. Croix también veía a menudo a Dekan con todo tipo de libros sobre tratamientos médicos. Este tipo nunca lee libros para estudiar normalmente. Estaba buscando lagunas legales. Entonces, pequeño, ya terminaste de pensar. Aunque no había necesidad de que Dekan continuara su acto. Le pareció bastante divertida la mirada conflictiva de Tata. No pudo resistirse a burlarse de ella un poco más. Tata seguía desconfiando intensamente de Dekan. O quizás ella no confiaba en nadie en el mercado negro desde el principio. Ay, qué problemático es esto. La verdad es que no quiero demandarte. Al fin y al cabo, si vamos a juicio, no podrás envolverte también con ese sombrero y esas vendas. Dekan miró fijamente el ojo debajo de las vendas de Tata y luego su sombrero, hablando con una sonrisa significativa. Al escuchar las palabras de Dekan, los ojos de Tata se abrieron y sus pupilas comenzaron a temblar por la sorpresa una vez más. No tienes cuernos debajo de ese sombrero, ¿verdad? Dekan observó la reacción de Tata y preguntó con fingida sorpresa, tapándose la boca. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Todo el cuerpo de Tata comenzó a temblar. Es broma, es broma. ¿Cómo es posible que haya demonios en este mundo? Dekan agitó la mano y habló como si estuviera haciendo una broma. La reacción violenta de Tata pareció disminuir bastante, pero el pánico en sus ojos todavía era inocultable. Ella sintió que ese chico que siempre estaba sonriendo con los ojos entrecerrados debía haber visto algo. De lo contrario, no la habría asustado así a propósito. Sin embargo, Dekan prolongó la palabra de manera significativa. Las burlas debían terminar, era hora de confirmar algo. Razonablemente hablando, con tus habilidades, ganarte la vida debería ser fácil. Sin embargo, no solo no puedes generar el dinero, sino que además tienes que hacerte daño a ti mismo para trabajar tan duro. ¿Por qué? Dekan preguntó mientras miraba fijamente sus pupilas, luego caminó directamente hacia la puerta de la tienda, la abrió por completo y se hizo a un lado para despejar el camino. Extendió elegantemente su mano izquierda como un sirviente, haciéndole un gesto a Tata para que se fuera. Puedes irte en cualquier momento. No te detendré. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Aunque Tata sospechaba que era una trampa, esta podría ser su única oportunidad. Justo cuando estaba a punto de correr hacia la luz fuera de la puerta, escuchó nuevamente la voz de Dekan. ¿Tienes deudas, verdad? ¿Será porque tienes hermanos menores en casa a quienes cuidar, o un familiar gravemente enfermo que necesita gastos médicos caros? Debe ser una de esas razones, ¿verdad? Después de que Dekan dijo esto, la última línea de defensa en el corazón de Tata pareció desmoronarse. Ella sabía lo que quería decir Dekan. Dekan estaba insinuando. Puedes correr, pero no puedes esconderte. Puedo encontrarte en cualquier momento. Tata se detuvo de golpe, quedándose quieto como una muñeca que hubiera perdido su espíritu. Sus uñas casi se le clavaban en las palmas de las manos y las lágrimas estaban a punto de brotar de sus ojos, pero intentó con todas sus fuerzas contenerlas. Yo te escucharé.
La voz de Tata se quebró, mezclada con resentimiento y queja, y esa pizca de desesperación que la obligó a someterse. Incluso si había un pozo de fuego más adelante, no tenía más opción que saltar dentro. Mocoso, finalmente aprendiste a ceder. En realidad, Decán no estaba seguro de si Tata tenía algunos problemas ocultos. Pero al ver esta reacción, su táctica de trampa había acertado una vez más. La buena noticia fue que Tata fue derrotado. La mala noticia fue que Decán no pudo soportar seguir burlándose de la pobre chica. Justo cuando Decán estaba considerando qué hacer a continuación, de repente sintió un fuerte golpe en la parte posterior de la cabeza. No fue un ataque físico real por la espalda, sino un ataque a su alma. La única persona que podía golpearlo así era el maestro. «Maestro, ¿qué estás haciendo?» Decán fue golpeado sin razón aparente y preguntó en su mente, lleno de confusión. «Deja de intimidarla». La voz del maestro no revelaba ni enojo ni alegría. Pero Decán sintió que su humor no era muy bueno. Porque el maestro nunca había golpeado proactivamente a Decán sin que él la provocara. Así que tú también tienes compasión. Cuando regrese, te daré una florecita roja y te otorgaré el título de demonio modelo. Luego, colgaré el certificado junto a mi cama. Decán no solo se lo quitó al maestro, sino que inmediatamente respondió con una burla. Después de burlarse de Tata, sintió que estaba en racha y no podía parar. Interrogación de cierre. El maestro no dijo nada más. Decán sintió que el maestro le apretaba el corazón esta vez. Espera. Es broma. ¿Podemos ser razonables? Esta mocosa pirateó mis tarjetas y me causó problemas. ¿Qué tiene de malo que le dé una lección sobre lo dura que es la sociedad? Cuando te veo intimidándola, siento como si me estuvieras intimidando a mí. ¿Es esa razón suficiente? El maestro preguntó fríamente, sin señales de soltar el corazón de Decán. Una razón necesaria y suficiente, muy lógica. Sin duda, dominas el arte de ganar a la gente con virtud. G. El maestro sabía que Decán solo estaba fingiendo obediencia, pero ella era demasiado perezosa para discutir más con él. Después de un resoplido frío, cayó en un sueño profundo. Además, estaba planeando ayudarla de todos modos. Decán murmuró. La atención de Decán volvió a Tata frente a él. Olvídalo, ya terminé de molestarte. Decán parecía cansado y le preguntó a Tata con seriedad. Dime, ¿cuánto dinero necesitas? Después de pagarte el dinero de una vez por todas, podrás venir conmigo al reino de Norton sin preocupaciones. No solo Tata quedó atónito, sino incluso Croix quedó en shock. Estabas sonriendo como un demonio hace un momento, y ahora estás realizando un cambio de rostro para actuar como un santo. ¿Qué es lo que quieres hacer? Tata todavía miraba a Decán con hostilidad. ¿Quién sabía si este villano le estaba mintiendo? ¿Cómo era posible que el dinero fuera tan fácil de conseguir? Decán no dijo nada, simplemente le lanzó una carta de cristal a Tata. Tata originalmente quería esquivarla, pero al ver el color de la carta de cristal, no pudo evitar extender la mano para atraparla. Fue la tarjeta de ahorro con el límite más alto emitida por el Banco Federal de la Federación del Reino. Tata solo había oído hablar de ello. Era la primera vez que lo veía con sus propios ojos. Hay 1000 monedas de oro ahí. ¿Es suficiente? Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Al sostener la tarjeta, Tata se quedó paralizada en el lugar, como si su sistema se hubiera bloqueado. Gracias por ver. Si aún quieres ver más novelas de este estilo, suscríbete, comenta y dialoga en los comentarios. Para apoyarme, eso me apoya mucho y te lo agradecería.